Bienvenidos a todos los cafetaleros a un nuevo episodio de su podcast favorito. Bueno, hemos estado realizando algunos cambios en la imagen del podcast y he estado pensando un poco más en el enfoque porque ciertamente a veces me he dado cuenta que algunas veces tengo mucho material o mucho contenido que tiene mucha semejanza o que tiene bastante parecido. Por eso he, he pensado en traer un poco más de enfoque hacia el lado de el crecimiento masculino o el desarrollo, ya que eso es de lo que se trata este podcast. Muy bien, bueno, entonces, sin nada más que contar sobre eso, cuéntenme ustedes, ¿cómo están? Recuerden que, muy importante mencionar antes de que se me olvide, que este podcast lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube. El otro día estuve revisando y tenía unos comentarios en Spotify, pero de verdad no sabía que eso se podía hacer, así que bueno, muchísimas gracias a todos los que lo han dejado, aunque les recomiendo utilizar YouTube, ya que es una plataforma un poco más amplia y genérica para todos. Y bueno, además también me pueden ver, ¿por qué no? Muy bien. Bueno, entonces el día de hoy yo quiero hablar un poco acerca de el camino de niño a hombre. Es un viaje no contado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes quizás ha visto la película 300, donde los espartanos o esa tribu antigua, se basaba en que la transformación de un joven a hombre o un niño a hombre era prácticamente dejarlo a la deriva en un lugar donde él tenía que sobrevivir. En ese lugar había muchos animales y bueno, o sea, si sobrevivía era porque era un niño. El camino del hombre que tenía que atravesar un camino él solo y ese camino pues estaba lleno de peligros, etcétera, etcétera, y si lo atravesaba era un hombre. Bueno, ¿qué pasa? Eso eran rituales o eran cosas que se utilizaban antes para ha- hablar o denotar lo que significa ser un hombre. ¿Cómo sería el día de hoy? ¿Cuál sería esa transición? Simplemente porque te está creciendo la barba, estás en una edad un poco mayor, simplemente porque ya tienes que comenzar a tener responsabilidades. Bueno, básicamente esas son culturas que antes al humano nos definían muchísimo por el rol de hombre, el rol masculino. Pero hoy en día es algo un poco más, ¿cómo se puede decir? Un poco más irrealista. Es como más de, ok, tienes que, ya llegó tu hora, así que ya eres hombre, así, ¡puf! Mágicamente. Y resulta que no. Hay cosas que tienen que pasar y hay también cosas por las que tienes que atravesar. No es un camino difícil. Así que en este episodio hablaremos un poco de esas tradiciones olvidadas, lo que realmente significa ser un hombre hoy y por qué, contra todo lo dicho. Y además, también hablar un poco de lo hermoso que hay dentro de esto, porque bueno, también hay una situación muy hermosa que la gente a veces omite, ya que cae o tiende a caer en el machismo. Pero bueno, vamos a la primera parte. ¿Cuáles ancestrales? Muy bien. Por ejemplo, en la antigua Roma se decía que un chico de 13 años era llevado al bosque por su tribu a pasar 3 noches sin comida, sin nada, enfrentándose a todos sus miedos. Y al regresar no era un niño, es un hombre y eso lo hacían en la antigua Roma. En Japón, en el Senji Chiki, ceremonia de mayoría de edad, vestía a los jóvenes en kimonos tradicionales para recordarles el lugar de su sociedad. Hasta los espartanos tenían una prueba de supervivencia extrema, la que les acabo de mencionar al inicio, donde ellos atravesaban un camino que estaba lleno de peligro. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de la hora? Ya te salió la barba, ya tienes el bigote, ya tienes pelos en algunas partes, entonces, bueno, ya eres un hombre. No,
Aquí quizás es donde está, aquí quizás es donde está el mayor, eh, el mayor déficit de masculinidad que se tiene hoy en día, puesto que no hay un camino donde tienes que atravesar, más que el camino que te da tus mismas decisiones y tu entorno. ¿Por qué? Creo que hoy en día el ritual que tenemos o que se tiene en la mayoría de los casos es algo personal donde tú atraviesas para dejar de ser como dependiente de algo, ya sea de tus padres o con las personas que estés, a ser dependiente de ti mismo. Y además de eso, también tener una responsabilidad emocional. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que tú puedes elegir lo que te construye y lo que te destruye. ¿En qué caso? Si enfocarte en el ambiente exterior y o enfocarte en el ambiente interior, que es el que realmente importa. Entonces, básicamente, lo que nadie te dijo es, o lo que nadie nos ha dicho, es que ser hombre hoy en día se basa en un proceso interno, en un proceso de descubrimiento, donde tienes que llegar a ese lugar por errores, fallas o incluso por logros, ¿por qué no? Darte de cuenta de que ya ha llegado el momento donde tienes que ser una persona más responsable y si quieres cambiar y si quieres mejorar y crecer, obviamente tener una responsabilidad totalmente de tus actos. Y además de eso, pues lo que ser lo que tú realmente quieres ser, no que lo que la sociedad, tu familia, tu círculo, tu trabajo, tus actividades dicen que eres, no. Ser lo que tú realmente quieres ser. Básicamente, eso es lo que se ha convertido porque, bueno, ya no estamos en la época prehistórica donde todo se basaba, en, no sé cómo decirlo, como 60-70% de las cosas tenían que ver con violencia para arreglarse o algo así. Ya no estamos en esa época prehistórica, pero estamos en una época donde se tiene más emocionalidad y más responsabilidad acerca de sus actos. Pero un momento, hay que entender también que ser hombre no es eh, no hacerle caso a los demás, ir en contra de todas, ser un malcriado, decir yo no te necesito, yo puedo hacerlo todo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más con la autosuficiencia de ti como persona y como individuo, lo que puedes hacer y lo que puedes llegar a hacer, dándote de cuenta de que cada meta es solamente un paso más. Que el hecho de que estés en un lugar no quiere decir que te vas a quedar ahí. O tampoco quiere decir que no veas hacia atrás, porque muchas veces también vale la pena recordar en el lugar que estuviste y en el lugar donde estás. Y todo eso a determinada edad, bueno, no voy a decir una edad como tal, porque cada edad puede ser, dependiendo de la madurez de la persona, puede ser en distintas edades, también distintas fases, como por ejemplo, hay americanos que llegan a los 21 años y ya salen del college o anteriormente y se van a la universidad y más nunca ven a sus padres, o estamos los latinos que es un poco más pegado con la familia, entonces hay mucha variación y todo eso, así que realmente la edad no creo que importe tanto, pero tampoco importa como decir que tú puedes todo contra el mundo, sino también entender de que tú eres una persona autosuficiente y que puedes dar y puedes recibir al mismo tiempo. Así que eso es una de las cosas hermosas que tiene la masculinidad moderna, que no es tal cual como lo que era antes, solamente músculos y fuerza y violencia. Y pues quizás algunas cosas que se tienden al éxito masculino o al éxito del humano, quizás son las fuentes bancarias, no sé, el dinero, el trabajo, las cosas que pueden hacer y todo eso. Y sí, puede ser que esté relacionado, pero una de las cosas más importantes es la libertad. La libertad de permitirte ser lo que tú quieres ser. Permitirte
Por ejemplo, saber de que si tú estás en un lugar, no estás para competir, tú estás para aprender. Si estás en un lugar donde, bueno, la gente es un poco menos nivel que tú o menos, más débil que tú, o como lo quieras ver, pues también puedes enseñar, porque eso se basa también en la masculinidad. No solamente es el ser, sino también el dar. Y algo no muy contado, que bueno, como hombre entiendo, y esto es un poco difícil de hablar, que sería ser vulnerable. Ser vulnerable sin sentirte frágil. Para nadie es un secreto y bueno, la mayoría de los hombres lo pueden comentar aquí abajo. Todos alguna vez nos hemos sentido muy vulnerables. Eso no quiere decir que seas una persona débil, no quiere decir que seas una persona frágil. Es más, si lo sientes, está muy bien, como cualquier ser humano tiene sentimientos. Pero la cuestión no es los sentimientos, la cuestión es no dejarse llevar por ellos y no tener un control o un descontrol hacia ese tipo de cosas. Por otro lado, pues, celebrar el éxito de tu familia, el éxito de tu entorno, sin envidia. ¿Por qué? Porque los hombres seguros son hombres que construyen y que crean y que no son rivales. Son personas que están para, están para crecer juntos, están para, para construir, para crear, para hacer, para todo lo que te puedes imaginar. Piensa, te voy a dar, no sé, 5 segundos mientras estoy hablando. Piensa en 20 personas, o bueno, creo que es mucho, 5 personas que, que sean hombres de gran éxito y te aseguro que muchos de ellos están relacionados con otros de igual ende. Y eso es porque no están para competir, están para construir. Y eso es algo que las clases bajas o los hombres inseguros tienden a hacer, como que no, él es más alto que yo, él tiene más esto que yo soy más esto o él es menos esto. Realmente eso lo que te hace es sentirte encerrado en ese sentimiento de inseguridad que realmente no te va a llevar a ningún lugar. Y por supuesto, todo ese tipo de escenarios y todo ese tipo de cosas son cosas que pasan de acuerdo a tu alrededor. Si estás en un alrededor o en un ambiente, mejor dicho, que no te satisface, que no lo sientes corriente para ti, pues nadie te obliga a estar ahí. Pues simplemente lo puedes cambiar. Puedes cambiar de amigos, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de, de pareja, de familia no, pero bueno, o sea, tú eliges con quién quieres estar. Básicamente, hombre, hoy en día el hombre moderno es el hombre que tiene coraje de ser lo que quiere ser, con respeto y con, con coraje, básicamente. ¿Sí? Entonces, por otro lado, ¿en qué momento puedo sentirme yo que estoy haciéndolo bien o lo estoy haciendo mal? Pues la verdad es que en este escenario no importa, porque equivocarte Equivocarte también tiene una parte que es muy linda y es muy bella, que es que equivocarte te da la oportunidad de volverlo a intentar. Entonces, parte de ser hombre también es tener ese coraje de seguirlo intentando hasta, hasta aprender, hasta crecer. La verdad es que aprender algo duele. ¿Por qué? Porque te sientes tonto, te sientes que no eres suficiente, que no sé, que esto es mucho para ti o que no deberías estar haciendo esto. Y eso puede ser en cualquier caso, puede ser en un caso físico, puede ser en un caso académico, en un caso social, en lo que tú lo quieras ver. Pero detrás de eso, lo que hay realmente es que te estás volviendo una mejor persona. ¿Por qué? Porque es mejor uno que cero. Es mejor eh, algo que estés haciendo que nada. Y más allá de eso, también es reinventarte. Por ejemplo, en este caso puedo decir algunas personas que nunca paran de crecer, como esos hombres exitosos que quizás pensaste, volvamos a ellos de nuevo. Te aseguro que en absoluto todos y cada uno de ellos son personas que no hacen exactamente lo que hacían hace 5 años, hace 10 años.
Y no lo estoy diciendo por un, por un periodo de tiempo, lo estoy diciendo más que todo es por la reinventación que tienes que tener. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de reinventarte o cuando tú te quedas estancado en un solo lugar, es donde paras de crecer. Y ahí entras en un ciclo donde solamente vas y vas y repites y repites y repites. Y está bien, tienes una rutina, tienes algo seguro, estable y todo eso, pero el problema es que uno, el hombre y la energía masculina, necesita siempre desafíos, necesita metas, necesita dificultad. Y cuando no las tiene, ahí es donde cae depresión, tristeza, sentirse mal, eh, no sentirse bien consigo mismo o simplemente, para globalizar todo esto, perder un poco de masculinidad. Entonces, hay dos cosas importantes. Equivocarte está bien, es parte del proceso, pero la cuestión es que tienes que aprender de los errores que haces y cómo puedes hacerlo mejor. Todos y todos, sin importar el sexo, el lugar donde vengas, la edad, todos siempre cometemos errores, pero lo importante es aprender. Otro caso es que cuando tú aprendes, no te tienes que quedar con eso, tienes que seguirte reinventando. El proceso de reinventación o no ya depende de ti. Si estás cómodo, pues aquí te tengo un consejo. En el momento que te sientas muy cómodo es porque debe ser un buen momento para reinventarte. Por otro lado, pedir ayuda. Pedir ayuda muchas veces en una comunidad machista, como por ejemplo una persona que no tiene conocimiento acerca de cómo cambiar, no sé, un caucho o algo así, se puede ver mal, pero lo importante no es como prestarle atención a ese tipo de cosas, sino es aprender. Y además también dejarte ayudar. ¿Por qué? Porque pedir ayuda y como tú la puedes necesitar, también la puedes dar. ¿Por qué? Porque no estás cayendo en esa eh, masculinidad tóxica donde no, si eres hombre o tienes que solamente hacerlo tú solo y los hombres son los que hacen esto y cómo es posible que tú no lo hagas. Entonces, no es de esa manera. Así que la próxima vez que alguien te diga que los hombres ya no son como antes, realmente sí, tiene razón, pero es que no son como antes porque la sociedad tampoco es como antes. Ahora somos más civilizados, han cambiado las cosas y los retos o los escenarios que teníamos en el pasado ya no son los mismos, pero te aseguro que eso no quiere decir que sean fáciles, porque hoy en día la masculinidad es algo que es un tema muy difícil del por qué hablar y puede ser cancelable muy fácilmente, más que todo en el mundo de redes sociales que tenemos hoy en día. Pero te aseguro que si tú estás en un lugar correcto, donde te sientas bien, donde te sientas cómodo y donde puedas ser tú mismo como hombre, teniendo todas estas características que te acabo de decir, vas a ver cómo tu estado de ánimo, tu forma de ser, tu círculo va a crecer y te vas a sentir muchísimo mejor. Y bueno, algo que quisiera agregar es hacerles una pregunta para un call to action. En tu caso, ¿cuál ha sido el ritual por el que has pasado? No sé, una ruptura, algún desafío, eh, puede ser alguna situación que pasó en tu vida o simplemente fue por, por el tema de edad, que también está totalmente eh, como correcto dentro de este esquema. Así que bueno, esto ha sido todo el capítulo de hoy. Cómo ser, bueno, de niño a hombre, cuáles fueron y cuáles eran esas rituales que se hacían antes, cuáles son los de ahora y qué significa ser un hombre el día de hoy. Si te ha gustado este capítulo, por favor, dale un like y comparte con tus amigos o con alguien que crees que lo necesite.
Esto ha sido todo por hoy. Este podcast se llama Cafetaleros Podcast. Recuerda que lo puedes encontrar en Spotify y YouTube. Un saludo y hasta luego.